Esta semana voy a estar leyendo 7 libros en 7 días. No sé si ustedes han tenido esa sensación de solo querer agarrar un libro cortito, muy rápido, que no tengan que ponerle un separador y estar posponiendo esa lectura o acabarlo mañana, pasado, la próxima semana. O sea, simplemente historias rápidas, historias buenas que les dejen una buena experiencia y una buena sensación. O si quieren entrar en este mundo de la lectura y no saben por dónde empezar, pueden empezar por libros que tienen 100 páginas y no ocupan mucho espacio en sus días. Cada día les voy a estar dando una reseña de estos libros y ahorita solamente les voy a decir cuáles son. Todos son muy diferentes para poder llegar a cualquier gusto de libros que ustedes tengan o si están buscando algo en particular, a lo mejor pueden identificarse con alguno de estas lecturas. Voy a leer Virginia Woolf, Una habitación propia, Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, Seda de Alessandro Barico, El extranjero de Albert Camus, Crudo de Olivia Laing, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y Notes on Camps de Susan Sontag. Van a ustedes entrar conmigo a leerlas juntos y solo sé que son libros muy buenos, entonces necesito tenerlos aquí registrados en mi cabeza. Así que vamos a empezar con este video y espero que les guste. Primer día, primer libro completado. Este libro habla de todo lo que sucede en el mundo mientras nosotros estamos tratando de tener una vida plena y feliz. Cuando sabemos, gracias a las redes sociales principalmente, que no podemos alejarnos de lo que está pasando del otro lado del mundo. Hoy en día todas las noticias las tenemos así de que en la pantalla, ¿saben? O sea, a un solo clic de distancia, y Katy cuenta mucho eso. Ella se va a casar. Esta historia empieza días previos a su matrimonio. Ella siempre se pregunta de que ¿cómo puedo ser feliz si sé que alguien más lo está pasando mal? ¿Cómo puedo voltearme si sé que de este lado están pasando cosas muy feas? Y es una narrativa muy sencilla, pero al mismo tiempo carga mucho peso porque, por ejemplo, en la época de pandemia, donde estaba pasando todo lo de Black Lives Matter, muchas cosas que le sumaban a la pandemia, ¿saben? O sea, ya estábamos pasando por un momento muy difícil en el mundo y el mundo seguía obviamente avanzando y pasando muchas cosas muy feas y era, para mí, en lo personal, era tan estresante. O sea, yo no me podía concentrar en mi trabajo y realmente lo sentía como algo muy inútil porque yo decía, o sea, todas estas cosas están pasando afuera de mi casa y yo tengo que estar aquí conectándome todos los días a la misma hora, estar tecleando frente a la pantalla todas las mañanas. Y, o sea, como que era muy difícil conectar los dos puntos y saber que todo estaba pasando en el mismo planeta. De este libro se trata eso, no sé, siento que es una historia que cura las crisis existenciales porque te da a entender que no es la única persona pasando por eso. O sea, al final de cuentas, pues sí, las cosas van a seguir pasando feas o bonitas, pero uno tiene que encontrarle el sentido a su propia vida, sin ignorar lo demás, obviamente, pero encontrando un buen balance, ¿saben? O sea, siendo siempre conocedor de lo que está ocurriendo, pero enfocándose también en uno mismo. O sea, ser un poquito egoísta y no estresarse tanto por las cosas que pues uno realmente no puede cambiar. Hay que darnos un pequeño momento para apreciar esta portada. Está hermosa, tiene de que flores e insectos y me encanta, la verdad, el color, todo me encanta, fan de esta portada. Y ahora el segundo libro que voy a leer es el de Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Cabe recalcar, para empezar, que Rainer Maria Rilke no escribió este libro, son compilaciones de sus cartas, pero realmente este libro lo hizo otro poeta que se llama Franz Xaver Capus, o Capus. La verdad es que no sé cómo se menciona su último apellido, así que le vamos a decir Franz. El punto de estas cartas es que Franz es un poeta novato que decide mandarle su trabajo y cartas a Rainer Maria Rilke para que le dé una retroalimentación, que le diga qué piensa, en qué puede mejorar. Y Rainer Maria Rilke no solo le responde acerca de sus poemas, también le cuenta cosas de la vida. Le habla mucho acerca de cómo la soledad de un poeta lo puede ayudar a crecer, que le empiece como a aceptar el hecho de que su profesión como escritor va a ser un camino que va a pasar él solo. Habla mucho de la independencia, habla mucho del amor, de la paciencia. Siento que esos capítulos de la paciencia a mí me hablaron muy de cerca porque yo soy la persona más impaciente que puedas conocer. De hecho, tengo un tatuaje que dice paciencia para
para recordármelo un poquito. A pesar de que Rainer Maria Rilke y Franz no se conocen en la vida real, esta correspondencia los hace amigos, hace que ellos empiecen a tener confianza en el otro. Solamente tenemos la correspondencia de parte de Rainer Maria Rilke, no están las cartas de Franz, pero hay algunos poemas que se incluyen en este libro. Simplemente con las respuestas puedes darte una idea de lo que Franz le está preguntando, le está diciendo, le está consultando. Este libro está muy cortito, literal tiene 50 páginas, así que si quieren conocer la vida a través de los ojos de un poeta, este es el libro ideal, está hermoso. Ahora vamos a leer a mi existencialista favorito, Albert Camus, y su libro El extranjero. Déjenme contarles por qué este libro es uno de mis favoritos, o más bien porque este autor es uno de mis favoritos. Él habla del existencialismo, el absurdismo, dice que nada importa en esta vida. Está contado en primera persona por este personaje que se llama Meursault. Así se escribe su nombre, tuve que buscarlo en Google para que me dijeran cómo se pronunciaba. El punto es que este hombre no le importan las consecuencias de sus actos, no le importa qué pase con su vida, o sea, él va por la vida solo haciendo lo que quiere, o sea, realmente se le cruza algo y si quiere quitarlo de su camino lo hace y no le importa. La situación central en esta historia es que él comete un crimen y no le importa hacerlo a plena luz del día, no le importa hacerlo mientras todos están viendo, él solo lo hace y ya, ¿saben? O sea, hay algo que quiere hacer y lo hace. La línea más famosa de este libro es justo al inicio, que dice, mamá ha muerto hoy, o puede ser que ayer, no lo sé. Y no lo dice porque está triste o está sedado de emociones o está como la mente nublada, o sea, simplemente es porque no le importa cuando falleció su mamá, o sea, pudo haber sido hoy, ayer, antier, el mes pasado, o sea, ¿qué importa? El punto es que falleció, ¿no? Entonces, este libro, la verdad, podrían pensar que es una novela muy seria, muy pesada, muy fuerte, pero la verdad es que te da mucho en qué pensar en el hecho de... Obviamente las cosas sí importan y sí deberían de importarte las consecuencias de tus actos, pero hay veces que no hay que tomarse la vida tan en serio como a veces lo hacemos y me encanta, ¿saben? Si lo van a leer, dense el tiempo de saborearlo, de disfrutarlo, de leer las oraciones con la pesadez que cargan. Y el siguiente libro que vamos a leer es el de Una habitación propia de Virginia Woolf. Este libro es un libro feminista. Empezó siendo un ensayo que se escribió en 1928 cuando a Virginia Woolf le pidieron que escribiera un ensayo acerca de la mujer y la novela. Entonces ella comienza a redactar este ensayo y se da cuenta de que no puede unir las dos cosas tan fácilmente. Entonces comienza a escribir las dificultades que tiene una mujer para sentarse a escribir una novela. Ella dice que una mujer tiene que ser rica o con facilidades para poder hacer lo que le gusta o tener una habitación propia sin interrupciones para poder escribir. Y comienza toda esta exploración de las mujeres hace casi 100 años. Este libro existe hace 96 años y gracias al cielo muchas cosas de las que menciona han cambiado, pero hay otras que sí es como de no inventes que todavía se siguen aplicando varias cosas que cuentan en este libro. Algunas de las situaciones que comenta hablando de escritores específicamente es, por ejemplo, cómo las hermanas Bronte cambiaban sus nombres a nombres de hombres para poder publicar sus novelas y que les fuera bien haciendo lo que ellas querían. También habla de cosas como que antes había una regla diciendo que si las mujeres tenían ingresos, esos ingresos se iban directamente a su marido y ella no tenía ningún derecho a ese dinero. Entonces imagínense todas las cosas de las que Virginia Woolf habla en este libro. Siento que hoy en día tomamos muchas cosas de a gratis cuando deberíamos estar agradecidas de todo lo que las mujeres han luchado para llegar a donde estamos. Al principio empieza a contarte cómo la invitan a comer a una universidad y no la dejan pisar el pasto, no la dejan hablar en voz alta, los hombres toman vino y las mujeres toman agua. A pesar de que es una invitada de honor, digamos, en esta comida que se da en esta universidad, se nota la diferencia entre, no, tú eres mujer, tú no puedes hacer eso, y ella se siente como incómoda. Entonces empieza como a contar toda su experiencia yendo a esta universidad y luego yendo a otros lugares de Europa donde la tratan igual, y ella dice como, la única manera en la que yo pude ser libre es porque mi tía me heredó dinero. O sea, gracias a que su tía falleció lamentablemente, pero le dejó dinero de por vida, fue que Virginia Woolf se pudo hacer una escritora y dedicarse a eso. Y cuando le llegó este dinero fue como de, al fin soy libre. Gracias al cielo que mi tía me dejó dinero ahora. Ya no tengo que estar de que sonriéndole a los hombres y solo quedando bien y dándole siempre las razones. Y Virginia Woolf tiene
cierto humor cuando está contando este tipo de cosas, pero es un libro muy muy importante, entonces también léanlo, incluyanlo en su librería. El siguiente libro que voy a leer es el de Seda de Alessandro Baricco. No puedo explicarles lo mucho que me gustó esta historia. Al principio me intrigaba bastante, o sea, estuve así como de qué rayos está pasando en esta historia. Había como mucha intriga en muchas cosas. Luego se puso medio raro, no quiero spoilearles nada, pero sí estaba así como de qué rayos, en qué momento llegamos a esto. Y el final valió demasiado la pena. Lo que me encantó de este formato es que los capítulos están súper cortitos, o sea, literal duran de que una página y media, un párrafo, o sea, entonces se te pasa rapidísimo, se devora. Habla de un hombre que vende seda, gusanos de seda, en Francia, y luego hay como una epidemia, todos los huevos que existen en esa zona se infectan, entonces tiene que viajar a China para hacer esa negociación de véndeme huevos y te pago con oro y así. Entonces empieza como esta travesía de conocer a un hombre y luego conoce a una mujer que le empieza a mandar notas pero como muy sospechosas, llenas de mucha intriga, y el hombre no sabe qué está pasando, o sea, no sabe quién es esta mujer, porque a veces la ve, porque a veces no la ve, y cuando pregunta por ella niegan su existencia. Entonces él, a pesar de que llega un punto en el que ya no tiene que volver a China porque todo en Francia se arregla, él debe viajar para saber como el desenlace de esta historia, de que quién es esta mujer, por qué me está buscando tanto, mientras en casa está su esposa, quien lo espera a cada viaje, porque estos viajes en la época donde se realiza esta historia, los viajes de Francia a China tomaban muchos meses, y pues ella siempre estaba como esperándolo y así. Entonces la esposa es una clave muy importante de esta historia y me súper encantó, así que léanla. Ahora el próximo libro que voy a leer es el de Notes on Camp de Susan Sontag. Si tú eres fan de Harry Styles, este libro te interesa porque Harry Styles es la definición moderna de camp. Camp es como una manera de... es una forma de vida, una manera de ser, de expresarte, pero no solamente como persona, sino a través del arte, de la moda, de la poesía, de las obras teatrales. Está muy interesante esta definición. Es un estilo de ser, ¿saben? Estos perros no son camp. Este libro es un ensayo de 50 páginas o menos acerca de qué es camp y te lo cuenta súper fácil. Te dice que este estilo es exagerado pero manteniendo cierta seriedad, teatral, que muestra tu personalidad, es muy extravagante, y por eso les menciono lo de Harry Styles. Harry Styles tiene varios estilos en donde ha salido a eventos importantes que podrían llegar a ser muy serios. Se presenta con estos trajes de colores llamativos, hasta cierto punto mantienen la seriedad del evento, o sea, no parece que se esté burlando de lo que está sucediendo, simplemente es como una manera de expresarte. También hay otras cosas que a mí me encantan acerca de lo que es camp. Estas obras de arte son sillas, pero no son unas sillas comunes, tienen cierto atractivo, cierta esencia única. También estas entradas al metro, que en vez de ser unas entradas al metro normal, tienen como estos techos que llaman la atención. Es funcional, pero le da un algo más, le da personalidad. Si a ti te encanta como saber un poco más acerca de la cultura, de cómo expresarte, si has estado pensando en cambiar de estilo, este libro te va a dar a entender que todo eso que a ti te gusta es camp. El último libro que voy a leer para este video es el de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este libro es la segunda vez que lo leo, la verdad me ayudó mucho con la soledad que estaba sintiendo en esos momentos, y ahorita lo sentí como reconfortante, como una terapia gratis. Este libro habla de Viktor Frankl, está contado en primera persona. Primero empieza con su experiencia. Él estuvo en un campo de concentración y de pura buena suerte se salvó y envejeció y pudo trabajar siendo psicólogo y ayudando a las personas a encontrarle sentido a su vida, como explica el título. Este hombre ha pasado obviamente por muchas cosas que nosotros jamás vamos a llegar a imaginarnos, y él como que se empezó a cuestionar en un principio en cómo él encontraba su propio sentido para vivir, o sea, cómo él no se rindió nunca, quiso seguir viviendo su vida a pesar de todos los horrores de su pasado. Entonces él, con esa experiencia, escribió este libro, ayudó a mucha gente a encontrar como el camino de sus vidas. Es un libro que yo he llegado a recomendar. De hecho, se lo presté a una persona y me lo regresó todo maltratado. O sea, literal, de que lo mojó y bueno, lección para que
Bueno, este libro ha vivido, ¿saben? No me arrepiento de haberlo prestado. Les iba a decir como de no presten sus libros, pero no, sí préstenlos para traspasar los aprendizajes y el conocimiento y la sabiduría. Traten de no ser esa persona que regresa así los libros, pero sí sean esas personas que prestan sus libros. Como sea, lean este libro si quieren encontrarle un poco de luz, brillo a sus días, a su vida. Si necesitan a alguien que les diga que la vida es bella, o sea, que es muy difícil, pero que vale la pena vivirla. Este es el libro ideal. Y así es como concluimos el video de esta semana. Espero les haya gustado mucho, que hayan disfrutado verme leer estos libros y contárselos cada final del día. Espero que alguno de estos les haya llamado la atención. La verdad es que no hay uno que yo les recomendaría más que el otro. Creo que tiene más que ver sus gustos personales, lo que a ustedes les interese leer. O sea, hay muchos libros, como verán, de muchos temas que no tienen que ser larguísimos, que no tienen que invadir todo su tiempo, todo su día. O sea, lecturas muy chiquitas, muy cortitas, de personas que han sido muy importantes y que nos dejan ciertos aprendizajes. Díganme si alguno de estos libros les llamó la atención o si ya leyeron alguno. Cuéntenme qué les pareció, y también si tienen recomendaciones, pues siempre son bienvenidas. No olviden darle like a este video y suscribirse, y nos vemos en el próximo. Bye.